14 meses antes, con 3 semanas previas a la fecha del estudio, localizado entre la 12ª costilla y el pliegue glúteo, que es donde se entiende que es el dolor lumbar. Está descrito así. ¿Ya? Y los criterios de exclusión eran las personas que tenían contraindicaciones médicas para hacer los exámenes clínicos a los cuales nosotros lo íbamos a someter para poder discriminar cuál era la condición física. Y había un criterio de eliminación que era en el supuesto caso de que, habiendo sido parte del estudio, ¿qué tendría que ocurrir para que nosotros lo sacara como probando? Y eso era que se reagudizara un cuadro doloroso de espalda o que afectaba la espalda, como por ejemplo algunos cuadros gastrointestinales. Entonces procedimos de la siguiente manera: generamos un proyecto, este proyecto lo sometimos a un comité de ética, porque aquí estábamos sacando información de las personas. Entonces le pedimos un consentimiento informado en el cual le dábamos a los trabajadores a conocer el proyecto, le decíamos que iba a ser y no iba a ser publicado, los riesgos que tenía, etcétera. Y con el consentimiento informado de cada una de las personas, nosotros procedimos enseguida a hacer la valoración de la carga física, ¿ya? Evaluamos su condición física, evaluamos algunos aspectos biomédicos y a través de factores psicosociales, mediante la utilización de cuestionarios y de test, que se los voy a mostrar. Entonces, las variables de condición física que se evaluaron fueron las que están descritas en la columna del lado izquierdo. Alineación mecánica corporal, es decir, si la persona estaba o no estaba alineado en una vista frontal, posterior y en una vista lateral. Si tenía sobrepeso y obesidad, y para esto utilizamos bioimpedanciómetros, ¿ya?, que se utilizan para este tipo de cosas, y escalas de normalización de Garrow, por ejemplo, que es la que se utiliza en Chile. También evaluamos la composición corporal, la longitud de extremidades y el perímetro abdominal. De los factores psicosociales evaluamos el estrés, la ansiedad, la depresión y la satisfacción laboral. ¿Por qué evaluamos esto? Porque una buena cantidad de los síndromes dolorosos lumbares, sino la mayor cantidad de los síndromes dolorosos lumbares que constituyen un problema en salud ocupacional, no son los agudos, son los subagudos y particularmente los crónicos. Es decir, los reincidentes son aquellos que tienen más de 3 meses y que después se repiten. Y esos casos han sido en la literatura reportados como que cursan con factores psicosociales presentes. Por ejemplo, cuando uno revisa factores psicosociales y síndrome de dolor lumbar, el elemento que más remarca es la insatisfacción laboral. Las variables físicas que utilizamos para identificar posibles causales, nosotros las evaluamos a través del método MAC, ¿cierto? El método MAC lo que hace considera todas las variables que están descritas abajo en el lado izquierdo. Por ejemplo, considera el peso de la carga y la frecuencia del manejo, la distancia entre las manos y la región lumbar, la región vertical del levantamiento, o sea, la altura, la torsión y la lateralización del tronco en la operación, las restricciones posturales, por ejemplo, levantamientos hechos en bodega, ¿ya?, cuando yo tengo espacios que reducen mi posibilidad de acomodarme, el acoplamiento, la forma de cómo yo puedo tomar el objeto, si es un objeto circular, si es un objeto con agua, si tiene astas, si tiene aristas, la superficie de trabajo y los factores ambientales. Estas variables que están mencionadas acá son las variables, constituyen las variables más numerosas dentro de los procedimientos de valoración del riesgo de manejo manual de carga. Y evidentemente cuando yo aplico este procedimiento de valoración, voy a obtener, ¿no es cierto?, como resultado, cuál de todos estos factores es el que más pesa respecto del que está a su lado. Y de ahí voy a poder sacar cuáles son el mejoramiento de las condiciones inseguras que yo debería resolver para efectos de controlar este factor. Este método MAC se evalúa así de manera pictórica con los colores que están puestos allí: verde, anaranjado, rojo y un poco más oscuro, ¿ya?, dependiendo de la gravedad. ¿Qué observamos en ello? Bueno, observamos de que el 67% de la población estudiada tenía síndrome doloroso lumbar. Observamos que la mayor cantidad de los trabajadores que no tenían el síndrome doloroso lumbar tenían una buena potencia abdominal, tenían una fatigabilidad de erectores espinales normales, eran suficientemente flexibles
y desde el punto de vista de la flexibilidad específica lumbar, que es un factor que se vincula con la ocurrencia, también lo tenían normal. Tenían atributos que los caracterizaban a todos. Los trabajadores sanos mostraron valores algo menores en las variables de perímetro abdominal, ¿ya?, y de alineación mecánica corporal. Esto se supone que es bueno, por eso que está puesto al pie de página. Valores menores en estas variables suponen un mejor resultado. O sea, aquellos que tenían una menor circunferencia de abdominal y que están bien alineados, también tenían un elemento de susceptibilidad protectora. Nosotros no encontramos, eso sí, niveles de significancia para los factores como estrés, ansiedad, depresión y satisfacción laboral. No había una relación directamente proporcional, no podemos establecer factores de relevancia entre los factores psicosociales visto en los probandos nuestros. Probablemente porque la muestra de trabajadores que nosotros tomamos era de una empresa con mucha responsabilidad social, los trabajadores bastante involucrados con la empresa y con sus familias, tenían, de acuerdo con el mercado, un sueldo ad hoc, tenían un sistema de turno y una organización de trabajo bastante cómoda para ellos. Y probablemente eso es un factor que tiene que ver con la satisfacción laboral y que media en el tema del estrés, la ansiedad y la depresión de origen laboral. Nuestros resultados demuestran deterioro de la condición física asociado al grupo con síndrome de dolor lumbar y coincide con los hallazgos generados a partir de otros autores. Otros niveles de significancia que nosotros observamos fue la edad, estatura, peso, pero para nosotros no fueron relevantes. Para nosotros no encontramos relevancia en ninguno de estos factores. En lo que sí encontramos relevancia son en los primeros factores descritos, ¿ya? Fatigabilidad abdominal, potencia abdominal, diferencia de longitud de extremidades, etcétera, etcétera. Respecto de la musculatura abdominal, ¿no es cierto?, es evidente, ¿no es cierto?, el deterioro de la potencia en el grupo que tiene síndrome de dolor lumbar. El 60% de ellos, ¿no es cierto?, 10 de cada 6, tenía el problema presente. Y eso es un factor de deterioro de las capacidades físicas para afrontar tareas de manejo manual de carga. Respecto a los músculos erectores espinales, los que tenemos detrás de la espalda, esos que funcionan particularmente cuando nosotros estamos de pie, ¿ya? Ambos grupos, sanos y con síndrome de dolor lumbar, calificaron por debajo del estándar internacional que existe para esto. Nosotros no tenemos pruebas clínicas específicas para trabajadores latinos y no tenemos en Chile. Para eso existe una prueba que se llama Finn-Beiring-Sorensen, que permite evaluar la fatigabilidad de los erectores espinales. Para nosotros salieron pésimos, tanto los que estaban para nosotros en el grupo que no tenían síndrome como el que tenían síndrome de dolor lumbar. Para nosotros esto significa de que tenemos que tratar de estandarizar, con población local para llegar a determinar el tema de la fatigabilidad. La fatigabilidad se asocia ¿con qué? Nosotros tenemos distintas capacidades de permanecer de pie y de no tener dolor lumbar porque tenemos distintas capacidades de tolerar la fatiga cuando estamos de pie. Hay algunos que se van a fatigar antes y van a detener o se van a cambiar de posición o si tienen la obligatoriedad de mantenerse de pie, después van a manifestar fatiga, molestia y después dolor. Entonces, la idea es eliminar este factor de susceptibilidad. En la población que ya está probablemente haciendo formas de ejercicios saludables, que están reconocidamente como efectivos, o bien haciendo preocupacionales y control de morbilidad. Pero nosotros aquí en este punto no encontramos diferencia. La flexibilidad sí, ¿ya? Eran mucho más flexibles las personas que no tenían el problema. Respecto de la obesidad y el sobrepeso, en Chile este es un problema súper relevante, es muy relevante. Es relevante en los trabajadores, es relevante porque estamos con mucha obesidad y sobrepeso y con diabetes tipo 2 y con hipertensión arterial y porque hay mucho accidente cerebral vascular y mucho, en fin, hay un tremendo problema con eso. Y la población general no es distinta de la población que después se va a trabajar a las minas. Y en esto hay dos temas.
para nosotros no fue tan relevante las personas que tenían obesidad. No se agruparon las personas que tenían síndrome lumbar estrictamente lo que tenían obesidad. ¿Dónde se agruparon? En las personas que teniendo obesidad al mismo tiempo tenían un perímetro abdominal grande. O sea, dos mediciones. Uno, índice de masa corporal para medir obesidad y segundo, medir perímetro abdominal. Los que tienen síndrome, para nosotros fueron los que tenían perímetro abdominal elevado. ¿Por qué? Porque el perímetro abdominal elevado produce un deterioro de la función de la musculatura abdominal. Y esa musculatura abdominal es la que nosotros nos permite generar la presión intraabdominal y permitir que nosotros, cuando tomamos un saco de 50 kilos, por ejemplo, que la mitad de ese saco se vaya por el aire comprimido en los pulmones, por el aire comprimido en el abdomen y de ahí se va a la cadera. Y solo nos hacemos cargo de transportar por la mitad el peso de la columna, el peso que estamos elevando. Transportamos por la columna la mitad del peso. Si no tenemos abdominales, absorbemos el 100% de ese peso por la espalda. Hay otras variables como el estrés y la ansiedad que yo ya les comenté, para nosotros no fueron relevantes como elemento asociado a la ocurrencia. Y en donde encontramos la mayor cantidad de gente complicada con esto eran los que eran operadores de camión de extracción. ¿Ya? Al comparar la carga física medida por el procedimiento de MAC, nosotros encontramos que el elemento de más peso relativo era el peso del objeto que elevaban y era la distancia horizontal, o sea, la distancia que este objeto tenía respecto del cuerpo. Acá vuelve a pasar lo mismo. Las personas que tienen obesidad abdominal aumentan la distancia horizontal con que transportan y eso incrementa el esfuerzo sobre la espalda. Para concluir, ¿no es cierto? El síndrome de lumbar, nosotros encontramos que tenía una prevalencia similar al resto de las poblaciones mineras chilenas. Esto reafirma la importancia epidemiológica que apoya la necesidad de enfocar esfuerzos hacia la detección precoz y a la evaluación del control del riesgo, ya sea desde los exámenes preocupacionales y de morbilidad ocupacional o a través de programas de ergonomía participativa. La ergonomía participativa es la ergonomía en la cual participan los trabajadores desde la etapa inicial del diagnóstico, dirigido por una persona, por un experto en prevención, un experto en ergonomía que maneje el tema, desde el diagnóstico hasta la intervención y hasta el soporte mantenido. Los sujetos con síndrome presentan mayor deterioro de su capacidad física, particularmente en esto. Potencia abdominal. Ahí están todos los que calificaron como enfermos tenían mala potencia abdominal, mala fatigabilidad de erectores, mala flexibilidad general y específica, un incremento en el perímetro de cintura y un deterioro en la inervación mecánica. El indicador biomédico más relevante fue el perímetro abdominal. O sea, un profesional con una wincha métrica metálica podría permitir hacer una discriminación a priori. La carga física para elevación y manejo manual de carga no fue distinta en ambos grupos, ¿ya? Pero ello no significa que existe un ausentismo de las tareas. Y este es un punto súper relevante. Fíjense ustedes que yo les he estado comentando a ustedes de que el problema se resuelve cuando tenemos una mirada desde distintas perspectivas. Examinemos al hombre, examinemos lo que hace, o sea, los procedimientos, y examinemos el entorno. Porque ahí en las tres partes pueden estar los problemas. Lo que se ha hecho, por ejemplo, en Chile, se generó el decreto 63 y la nueva ley y se puso un límite a la carga. Uno podría suponer de que si hace ese procedimiento se podría quedar tranquilo y no se explica por qué las cosas siguen ocurriendo. Es que le falta el resto de la mirada. Porque yo puedo decir, mire, yo evalué con estos procedimientos y resulta que todos los sujetos, dadas las condiciones de elevación, frecuencia, no tienen riesgo. Oye, ¿por qué aparece el riesgo? Bueno, es que este viejito de acá tiene tremendo perímetro de cintura, este otro tiene incremento de la columna, de la curvatura de la columna vertebral. O sea, no estoy viendo una parte de la triada. Y por ahí se me está escapando el problema.
Y uno dice, ¿y eso lo exceptúa en cuanto a la ley? No, la ley dice de que el problema es ocupacional cuando los síntomas o signos aparecen en la medida de que se están ejecutando las tareas. Se propone entonces algunas ideas a futuro. Esto yo creo que hay que darle bastantes vueltas, hay que tomárselo así con la racionalidad que exige. Está la información disponible, toda la información disponible. Hay que generar un modelo que permita hacer que esto sea factible, viable, económicamente instalable y que pueda ser sostenible en el tiempo. Esto es posible hacerlo. ¿Ya? En lo particular, yo he implementado algunos programas que van dirigidos a esto en Chile y llevan bastante tiempo y han resultado ser beneficiosos. Y los trabajadores después se acostumbran a estas cosas. ¿Ya? Esto es bastante más fácil hacerlo cuando uno tiene una población que es eminentemente más joven, en la cual la condición física de base ya no está tan deteriorada. Segundo, hay que estudiar otras cosas. Aquí la solución puede ser un elemento de protección personal, pero ¿qué pasa si ustedes ponen fajas, ¿cierto?, de las fajas para resolver el problema? Están con hipoxia hipovaria, están en la altura geográfica y tienen pacientes que son hipertensos y cosas por el estilo. Nosotros hemos valorado esto poniendo manguitos de presión y sometiendo a las personas a distintos tipos de fajas y se produce una correlación muy alta entre utilizar fajas abdominales e incrementar la presión abdominal, la presión arterial. ¿Qué pasa si yo tengo trabajadores que tienen obesidad, sobrepeso, son hipertensos y le pongo estas fajas? El tema hay que resolverlo, hay que... ¿ya? Segundo, ver el tema del efecto del trabajo sentado, diseños de intervención cognitivos conductuales, particularmente para ver el tema del sobrepeso y la obesidad. La obesidad no es un problema así como el tema del tránsito. La gente no se pasa a la luz roja porque no sabe que la luz roja no hay que pasarla. Se la pasa por un problema conductual, que es peor, y que es la razón de no sabe, no quiere, no puede, de la accidentabilidad. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, manejar la información de los cohortes para poder sacar información fresca y ver cómo evolucionan estas cosas. Pero el tema es que el control de este tema parte por hacer una mezcla. Algo se ha hecho de esto y se ha legislado en materia de controlar factores que son ambientales. Lo que no se ha hecho, y